El mecanismo por el que la energía llega desde una fuente a la carga en un circuito eléctrico es motivo de confusión. Las explicaciones van desde la más elemental, que considera que cada grupo de electrones tira de su vecino, como ocurre con los eslabones de una cadena, hasta aquellos que afirman que la energía es transportada por ondas electromagnéticas por fuera del circuito guiadas por este. Es precisamente este punto de vista el que se ha popularizado últimamente, y esto inicialmente no me resultaba convincente. Por este motivo, siguiendo los consejos de Richard Feynman, quien sostenía que se aprende un tema al tratar de explicarlo, hice algunos videos esperando comprender un poco al hacerlos. En estos videos omití considerar cómo la fuente entrega energía y cómo la recibe el resistor. Tener en cuenta estos mecanismos me hizo ver que tuve un error de concepto en mi tratamiento, error que trataré de corregir en este video siguiendo el recorrido que muestro en pantalla. En la serie de videos relacionados con el rotacional de un campo, había llegado a la conclusión de que solo se puede entregar o quitar energía a un campo en las regiones donde su rotacional no es nulo. Cuando vi que en el video cómo funciona realmente la electricidad del canal Veritasium, aseguraban que la energía en los circuitos eléctricos es transportada por fuera del conductor mediante campos electromagnéticos, recordé inmediatamente a los pájaros que se posan tranquilamente sobre las líneas de transmisión sin ser cocinados por esa supuesta energía que viajaría alrededor del cable. Justifiqué mi observación basándome en que tanto el rotacional del campo eléctrico originado en un circuito como el del campo magnético son nulos en el régimen estacionario o cuasi estacionario. En continua, el campo eléctrico es originado por cargas fijas y su rotacional es nulo. En alterna de baja frecuencia, las variaciones temporales del campo magnético son suficientemente pequeñas como para considerar el régimen cuasi estacionario. Para el campo magnético sucede algo parecido, ya que fuera del conductor, las variaciones temporales del campo eléctrico también pueden despreciarse. Esto me llevó a una conclusión parcialmente correcta, que no existe una onda electromagnética radiada transportando energía como suele imaginarse. Lo que no había considerado era algo mucho más importante. Si solo se puede transferir energía a un campo cuando su rotacional no es nulo, entonces, ¿cómo se explica el mecanismo mediante el cual la fuente entrega energía y la carga la recibe? Un comentario que me hicieron sobre este tema decía que los pájaros no están sometidos a un flujo significativo de energía que atraviese su cuerpo. Aunque no lo mencioné en la respuesta que di en ese momento, imaginé que, aun si los pájaros tuvieran incorporado un detector de vector de Poynting, permanecerían tranquilos sobre el cable sin necesidad de andar saltando para esquivar el temible vector. Cuando creemos que ya tenemos la verdad, muchas veces desacreditamos lo que nos están diciendo sin detenernos realmente a analizarlo. Afortunadamente, cuando pensé que podía dar por terminado el tema, apareció un video que no pude dejar pasar. En el video que no pude dejar pasar se muestra a Richard Feynman dando una clase en la que asegura que la energía viaja por el espacio que rodea a los conductores, guiada por los mismos. Debido a lo que Feynman significa para la física, interesa saber qué decía realmente respecto a este tema y por esto consulté a ChatGPT. Como resultado de esta consulta y después de varias horas de diálogo con la inteligencia artificial,
pude darme cuenta de que no solo está equivocada la interpretación popularizada, sino también parte de lo que dije en mis videos, contribuyendo así en aumentar la confusión. Los invito a que me acompañen viendo los pasos que seguí a partir de esta respuesta de la inteligencia artificial que me ayudó a comprender que mi respuesta tiene una falla conceptual. La respuesta que me dio ChatGPT. No hay evidencia de que Richard Feynman dijera literalmente algo como la energía en un circuito se transporta fuera de los cables por ondas electromagnéticas guiadas por ellos, como si fuera una cita textual de una clase o conferencia que él pronunció en ese formato. Lo que sí hizo Feynman es discutir cómo se describe el flujo de energía electromagnética usando el vector de Poynting en sus famosas lecturas en Física, volumen 2, capítulo 27. La idea de ondas electromagnéticas guiadas por los cables como si fueran cables guías no corresponden exactamente a lo que Feynman dijo. Es más bien una interpretación moderna que cultiva un enfoque de ingeniería basado en el vector de Poynting, común también en cursos de electromagnetismo y en algunos videos explicativos como Veritasium. En la descripción de Maxwell y de Poynting, la energía se encuentra en los campos. Esto no significa que exista una onda en el sentido de onda radiando libremente, sino en el sentido de que el campo alrededor del cable transporta energía hacia la carga, y ese concepto fue discutido por Feynman. Hasta acá la respuesta de ChatGPT. No dice que la energía en un circuito se transporta fuera de los cables por ondas electromagnéticas guiadas por ellos, sino que el campo alrededor del cable transporta energía hacia la carga. Y esto no me llegaba a convencer. Por lo tanto, no tuve otra que leer el mencionado capítulo 27, prestando atención en este punto. Siempre supuse que la expresión para la energía electromagnética proviene de temas estudiados en cursos avanzados de física, sin darme cuenta de que Feynman lo explica cuando trata la ley de conservación de la energía electromagnética como introducción al vector de Poynting. Feynman representa con U minúscula la energía por unidad de volumen y con S mayúscula el flujo de energía del campo, la energía que fluye por unidad de tiempo a través de una superficie unitaria perpendicular al flujo. Por analogía con la ley de la conservación de la carga, escribe la ley de conservación local de la energía electromagnética. La energía total del campo en un volumen dado disminuye, ya sea porque la energía fluye saliendo del volumen o porque la cede a la materia. También puede ganar energía. Así, la energía del campo dentro del volumen B es la integral de U minúscula diferencial de volumen realizada sobre todo el volumen, y su rapidez de disminución es menos la derivada respecto al tiempo de esta energía. El flujo del campo que sale del volumen B es la integral de superficie sobre la superficie cerrada que encierra el volumen. A esto hay que sumarle el trabajo por unidad de tiempo que se realiza sobre la materia contenida en ese volumen. La fuerza sobre una partícula es la carga por la suma del campo eléctrico más el producto vectorial entre la velocidad de la partícula y el campo magnético en su posición. La rapidez con que se realiza trabajo es la fuerza por la velocidad, quedando que esto es igual a la carga por el campo eléctrico por la velocidad de la partícula. Si hay n partículas por unidad de volumen, la rapidez con que se hace trabajo sobre ellas por unidad de volumen es Q por n por el campo eléctrico por la velocidad. Pero Q por n por la velocidad es la densidad de corriente, de modo que el producto E por J tiene que ser la pérdida de energía del campo por unidad de volumen y por unidad de tiempo.
Utilizando el teorema de Green-Gauss, podemos expresar el flujo a través de la superficie cerrada mediante una integral de volumen. Así, la velocidad con que disminuye la energía dentro del volumen V es igual al flujo de la energía que por unidad de tiempo sale de dicho volumen, más la energía que por unidad de tiempo se entrega a la materia dentro del mismo. Como esta ecuación es válida para cualquier volumen, podemos sacar las integrales y obtener la ecuación energética para los campos electromagnéticos, menos la derivada temporal de la densidad de energía es igual a la divergencia del vector S más E por J, que reescribe despejando E por J y reemplaza J utilizando la ecuación de Maxwell-Ampère. Así queda que E por J es igual a E por el rotor de B sobre mu menos epsilon por E por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. El último término es una derivada temporal. Es la derivada respecto al tiempo de 1/2 por epsilon 0 por E al cuadrado, de modo que 1/2 por epsilon 0 por E al cuadrado es al menos una parte de esta densidad de energía y es lo que encontramos en electrostática. A continuación, se dedica a transformar el primer término del segundo miembro en la divergencia de algo. Utilizando reglas del cálculo vectorial, llega a la expresión en que la densidad de energía del campo es 1/2 por epsilon 0 por E al cuadrado más 1/2 por B al cuadrado dividido mu sub 0. Y que el vector S es igual al producto vectorial entre E y B dividido la permeabilidad del medio. Esta es una forma de describir cómo fluye la energía del campo electromagnético en el espacio. El vector S no es único. Si definimos S' como S más el rotor de un campo cualquiera F, la divergencia de S' es igual a la divergencia de S. Por esto, Feynman agrega, hay un número infinito de posibilidades diferentes para U y S, y hasta ahora nadie ha encontrado una manera experimental que pudiera decir cuál es la correcta. La gente ha conjeturado que la más simple es probablemente la correcta, pero debemos decir que no sabemos con certeza cuál es la ubicación real de la energía del campo electromagnético en el espacio. Nosotros también adoptamos la salida fácil y decimos que la energía del campo y el vector de flujo tienen las expresiones que hemos encontrado. Feynman mismo advierte que el vector de Poynting no es único ni siempre intuitivo, ni siempre la mejor imagen física. A continuación encontramos el ejemplo de un capacitor que se está cargando lentamente. Lecturas en Física, capítulo 27.5. Dice: hay un campo eléctrico casi uniforme que está variando en el tiempo. La energía total entre placas también está variando en el tiempo y por lo tanto debe haber un flujo de energía que entra en ese volumen desde alguna parte. Recuerden que hay un campo magnético en círculos cuando el capacitor se está cargando. La energía no puede entrar al espacio entre placas desde los alambres de conexionado porque E es perpendicular a las placas y E vectorial B tiene que ser paralelo a las placas. La figura 27.3 muestra su dirección. Así pues, hay un flujo de energía proporcional a E vectorial B que entra radialmente por los bordes, como muestra la figura. A continuación, muestra que la variación temporal de la energía entre placas es igual a la que entra radialmente y concluye diciendo:
Supongan que tenemos algunas cargas por encima y por debajo del capacitor muy lejos. Cuando las cargas están lejos, hay un campo débil pero enormemente extendido que rodea al capacitor, figura 27.4. A medida que las cargas se juntan, el campo se hace más intenso más cerca del capacitor. Así pues, la energía del campo que está fuera se mueve hacia el capacitor y termina finalmente entre las placas. Más adelante presenta otro ejemplo. Preguntémonos qué ocurre en un pedazo de alambre resistivo cuando circula corriente por él. Como el alambre tiene resistencia, hay un campo eléctrico a lo largo del mismo que impulsa la corriente. Como hay una caída de potencial a lo largo del alambre, también hay un campo eléctrico justo fuera del alambre, que va alrededor del alambre debido a la corriente. Figura 27.5. E y B son perpendiculares. En consecuencia, hay un vector de Poynting dirigido radialmente hacia adentro, como lo muestra la figura. Hay un flujo de energía que entra al alambre por todos lados, por supuesto que es igual a la energía que se pierde en el alambre por calor. Así pues, nuestra teoría descabellada dice que los electrones están obteniendo su energía para generar calor de la energía que fluye hacia el alambre desde el campo exterior. La intuición parecería indicarnos que los electrones obtienen su energía al ser empujados a lo largo del alambre, así que la energía debería estar fluyendo a lo largo del alambre. Pero lo que la teoría dice es lo que realmente está empujando a los electrones es un campo eléctrico que proviene de cargas muy lejanas y que los electrones obtienen de estos campos su energía para generar calor. De alguna manera, la energía fluye desde las cargas distantes hacia una gran región del espacio y luego entra en el alambre. Hasta aquí lo que dice Feynman en el capítulo 27 del libro mencionado. Antes de comenzar a ver qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba equivocado en videos anteriores relacionados con este tema, les voy a pedir una ayuda. Estuvimos leyendo una parte del libro de Feynman que es bastante complicado. Inicié un canal en donde hago la lectura de un libro que es mucho más importante que el libro de Feynman y que les puede servir para mejorar su vida personal y para su futuro. Les voy a pedir que si pueden visitarlo para ayudarme a tener un poco de visibilidad, y si les interesa, y espero que les interese, que se suscriban y puedan mirar los videos y que puedan aprovechar de ellos. Desde ya, muchas gracias. No me convencía la frase de alguna manera la energía fluye desde las cargas distantes hacia una gran región del espacio y luego entra en el alambre. Por este motivo le comenté a ChatGPT sobre este tema mostrándole mi punto de vista, que es el que presenté en los videos anteriores del canal. En la consulta que hice a la inteligencia artificial, le recordé mi interpretación inicial. La aparición de las cargas superficiales ocurre en el transitorio deconexionado y en este caso sí, una onda electromagnética es la que interviene, pero esta onda es un pulso que recorre el circuito y desaparece una vez alcanzado el régimen estacionario, en que la fuente de energía realiza trabajo para lanzar electrones por el circuito y así mantener la densidad de corriente por el mismo. Si la energía de la fuente no es suficiente para mantener esa densidad de corriente, el campo en el conductor también disminuye y con él la diferencia de potencial en cada tramo y la carga sobre la superficie. Según este razonamiento, la única energía que viaja como onda es la utilizada para fijar las cargas superficiales en el transitorio. La energía disipada en el circuito es provista por el trabajo para inyectar cargas al circuito.
En alterna sucede algo parecido. En este caso, la tensión aplicada varía a la frecuencia de la señal. Pasado el transitorio de conexionado, la energía entregada por la fuente se utiliza para poner y sacar electrones del circuito, de modo que la densidad de corriente sigue las variaciones temporales de la tensión aplicada. El campo eléctrico también oscilará y las variaciones de potencial en cada tramo se traducen en variaciones de la carga superficial en el mismo. La onda de baja frecuencia sobre la superficie sigue estando, pero la energía que transporta es la utilizada para posicionar las cargas. La energía disipada en este caso también la provee la fuente y es la que pone y saca cargas, haciendo que por todo el circuito las cargas oscilen, entregando su energía al material. Respuesta de ChatGPT. Lo que está muy bien en tu planteo es que el transitorio inicial es un pulso electromagnético. Ese pulso recorre el circuito, establece las cargas superficiales y fija el campo en el conductor. Después, en régimen estacionario, la distribución de carga se mantiene, el campo queda establecido y la corriente se estabiliza. En alterna, las cargas superficiales oscilan, el campo se ajusta continuamente y todo ocurre al ritmo de la señal. Todo esto es correcto. La parte que necesita ajuste es cuando decís la única energía que viaja como onda es la del transitorio. Esto es lo que no es correcto. El problema es conceptual. Estás identificando energía que viaja con onda electromagnética visible, tipo pulso o radiación. Pero en electromagnetismo la energía puede fluir sin manifestarse como onda radiada. En régimen estacionario, después del transitorio, no hay onda propagándose como pulso, no hay radiación, no hay fuente de onda visible, pero sí hay flujo continuo de energía. ¿Cómo es ese flujo? No es un paquete de energía viajando ni una onda que recorre el circuito. Es una transferencia continua y local mediada por los campos ya establecidos y sostenidos por la fuente en todo instante. La clave física está en que en régimen estacionario J por E es mayor que 0. Esto significa que en cada punto del conductor, en cada instante, el campo está entregando energía a la materia y esa energía proviene de la fuente, no del pulso inicial. Tu intuición puede expresarse así. El transitorio establece la distribución de cargas superficiales mediante una perturbación electromagnética que recorre el circuito. Una vez alcanzado el régimen estacionario, esa distribución permite que el campo eléctrico realice trabajo local sobre las cargas, siendo la fuente la que suministra continuamente la energía necesaria para compensar las pérdidas. Esto mantiene tu modelo, elimina la contradicción y es compatible con Maxwell y también con Feynman. En alterna, tu descripción es muy buena. Las cargas superficiales, el campo y la corriente oscilan, pero nuevamente no solo se posicionan cargas, también hay flujo de energía continuo que entra y sale del circuito en cada ciclo. El error sutil es pensar que la energía solo se transporta cuando hay onda visible, pero el flujo energético puede ser estacionario sin propagación tipo onda. Conclusión, el pulso inicial establece el sistema, pero la energía disipada no proviene de ese pulso, proviene del trabajo continuo de la fuente. No hay onda viajando, pero sí hay flujo de energía. Fin de la consulta. Me cuesta visualizar que la energía de un campo electrostático fluya. Con el modelo que intenté proponer para este campo y que no llegué a completar,
en el que el campo estaría formado por fotones reales emitidos por los objetos cargados negativamente y absorbidos por los cargados positivamente, esta visualización resulta más directa, ya que se trataría de entidades que se trasladan de un lugar a otro. Sin embargo, esto es una hipótesis. En la física clásica, el campo electrostático no está formado por fotones reales, y en el marco cuántico las interacciones eléctricas se describen mediante fotones virtuales. En cualquier caso, el campo está asociado a energía. Feynman menciona que la teoría dice que lo que realmente está empujando a los electrones es un campo eléctrico que proviene de cargas muy lejanas y que los electrones obtienen de estos campos su energía para generar calor. Estas cargas lejanas no son otra cosa que la distribución de cargas a lo largo de todo el circuito, en particular las cargas superficiales sobre los conductores. Sin embargo, poco se dice a nivel de electromagnetismo básico sobre estas cargas y sobre el campo eléctrico que originan. Esto me llevó a buscar una manera de visualizar este campo y la ubicación de las cargas que lo generan, al menos en forma aproximada. A partir de la resolución numérica de la ecuación de Laplace, utilizando una planilla Excel, obtuve los potenciales en puntos alrededor de un circuito con corriente y utilicé estos valores para calcular la densidad de carga superficial en cada punto del conductor. Con estos resultados y teniendo en cuenta que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales y que su densidad es mayor donde mayor es la carga, pude trazar a mano algunas líneas de campo. Como el campo magnético rodea a la corriente que lo origina, su representación en el plano se reduce a puntos o cruces según el campo sea saliente o entrante. Con la representación gráfica de los campos eléctrico y magnético en cada punto del espacio, y teniendo en cuenta que la dirección del vector de Poynting es perpendicular al plano formado por ambos campos y su sentido está dado por el giro de E hacia B, dibujé algunos vectores representativos del flujo de energía. Realicé esta representación para un circuito formado por una resistencia conectada a una fuente de corriente continua de 100 voltios y también para el caso en que la resistencia es reemplazada por un capacitor. Estas representaciones permiten comprobar que las cargas no están en algún lado, sino en posiciones determinadas por las ecuaciones de Maxwell, y que la energía electromagnética fluye hacia el circuito, disipándose en forma de calor en la resistencia o almacenándose como energía en el campo eléctrico entre las placas del capacitor. Para ayudar a visualizar esta idea voy a utilizar una analogía. Imaginemos una pila de libros contenida en una estructura que impide que se desarmen lateralmente. Esta estructura representa el campo electromagnético ya establecido en el espacio alrededor del circuito. Supongamos ahora que en la base de la pila retiramos continuamente libros. Esto representa la energía que se disipa en la resistencia. Si no hiciéramos nada más, la pila se desarmaría, pero en la parte superior hay alguien agregando libros de manera continua. Esa es la fuente que repone la energía que se pierde. Lo importante es que no hay un libro que vaya desde la parte superior hasta la base recorriendo toda la pila. Lo que ocurre es una redistribución local. Cada libro desciende apenas para ocupar el lugar del anterior. De esta manera, aunque la estructura global permanece prácticamente constante, existe un flujo continuo a través de toda la pila. Del mismo modo, en un circuito,
en régimen estacionario, el campo electromagnético ya está presente en todo el espacio. La energía no viaja como un objeto desde la fuente hasta la carga, sino que se transfiere localmente en cada punto, siendo repuesta continuamente por la fuente. Ahora sí podemos decir que el espacio alrededor de los conductores no está vacío, está lleno de campo eléctrico y magnético. Podemos imaginarlo como una especie de niebla invisible de energía, más densa en algunas zonas y menos en otras. Esa densidad es la energía del campo. En videos anteriores asocié la transferencia de energía con regiones donde el rotacional del campo no es nulo. Al analizar la ecuación de conservación de la energía electromagnética, se ve que la transferencia local de energía a la materia está dada por el término E por J, y que en régimen cuasi estacionario, J puede relacionarse con el rotacional del campo magnético. Lo que realmente estaba mal fue considerar que la energía electromagnética solamente puede ser transportada por ondas, olvidando que también puede fluir sostenida por los campos eléctrico y magnético ya establecidos, como lo describe el vector de Poynting. Esto permite entender cómo, incluso en régimen estacionario, la energía fluye continuamente desde la fuente hacia la carga. Con esta imagen podemos asegurar que aun cuando no haya una onda propagándose, la energía del campo puede transferirse de manera continua a través del espacio, y lo hace guiada por la combinación del campo eléctrico y el campo magnético presentes alrededor del circuito. De hecho, el electromagnetismo describe este proceso con una magnitud muy precisa, que indica en cada punto cómo fluye la energía, el vector de Poynting. No es necesario detenernos en su expresión matemática, lo importante es la idea. La energía no viaja dentro de los conductores, sino que fluye a través del espacio que los rodea, dirigida por los campos. El campo eléctrico por sí solo puede almacenar energía y también puede entregarla a las cargas, pero cuando además existe un campo magnético aparece una dirección preferencial en el espacio, una dirección de flujo de energía. En un campo electrostático puro, un objeto cargado en reposo, hay un campo eléctrico, pero no hay campo magnético. Entonces, S igual a E vectorial H es igual a 0. No hay flujo de energía, pero sí hay energía almacenada en el campo. En un campo estacionario, en un circuito de continua, en régimen estacionario, E es diferente de 0. Es generado por las cargas superficiales, y B, generado por la corriente, también es diferente de 0. Y ambos pueden ser constantes en el tiempo. Sin embargo, S igual a E vectorial H es diferente de 0. Hay flujo de energía continua, aunque nada oscile. Aquí usamos el campo H en lugar de B. La diferencia es que H describe el efecto de las corrientes libres, mientras que B incluye además la respuesta del material. En el vacío son proporcionales, pero en materiales pueden diferir. Por eso se usa de esta forma. No hace falta que los campos varíen en el tiempo, solo es necesario que estén presentes ambos campos. La batería mantiene una diferencia de potencial, crea una pendiente en esa niebla de energía, y cuando hay una pendiente ocurre algo natural, la energía fluye. No porque algo viaje, sino porque la distribución se reajusta continuamente. ¿Por dónde fluye? En el caso del circuito, el campo eléctrico sale de una región y entra en otra, mientras que el campo magnético rodea al conductor. La combinación de ambos define una dirección, S igual a E vectorial H, indicando por dónde se desplaza la energía en el espacio. Hay un flujo continuo, como el agua en un río en régimen constante, o el calor fluyendo en una barra.
Podemos imaginar al resistor como un sumidero, una región donde esa energía desaparece del campo. Se transforma en calor porque J por E es mayor que cero. Hay un equilibrio dinámico. La batería mantiene la pendiente por la que la energía fluye constantemente y el resistor la absorbe, pero la niebla no cambia con el tiempo. No es que la energía viaje como un objeto, sino que el campo en todo el espacio se reorganiza continuamente de manera que la energía fluye. El mismo campo eléctrico cumple dos funciones diferentes. Junto con B transporta energía a través de S igual a E vectorial H. Esto describe cómo la energía se mueve en el espacio. Y el campo eléctrico E también entrega energía a la materia a través de J por E. Esto describe cómo la energía pasa del campo al material. La conexión entre ambas es a través de la ecuación de la conservación de la energía. La derivada de la densidad de energía respecto del tiempo más la divergencia del vector S es igual a menos J por E. En régimen estacionario, la derivada respecto del tiempo de la densidad de energía es cero. Entonces la divergencia de S es igual a menos J por E. Significa que donde el campo entrega energía a la materia, el flujo de energía converge. En el resistor, J por E es mayor que cero. El resultado es que la divergencia de S es menor que cero, indicando que la energía está entrando desde el espacio hacia el material. Hay disipación en forma de calor. En la fuente, J por E es menor que cero. La divergencia de S es mayor que cero, indicando que la energía está saliendo de la fuente hacia el espacio que rodea al circuito. Hay entrega de energía al circuito. Así, en un circuito en régimen estacionario, aunque no haya onda propagándose, sí hay un flujo continuo de energía desde la fuente hacia la carga. Ese flujo llega al conductor y allí el campo eléctrico realiza trabajo sobre las cargas, transformando la energía del campo en calor. Es decir, el flujo de energía nos dice cómo llega la energía y el producto entre la corriente y el campo eléctrico nos dice dónde se transforma. Sin pretender que esta sea la verdad definitiva, les muestro cómo imagino que sucede la transferencia de energía en un circuito. En el transitorio de conexionado se establecen las cargas superficiales y con ella el campo eléctrico. Dentro del material, debido a cómo se distribuyen estas cargas, este campo origina la densidad de corriente que verifica la ley de Ohm, que a su vez genera un campo magnético. Ambos campos se distribuyen de manera tal que la energía fluye, sostenida por ellos, y es entregada a cada tramo del circuito. Como la distribución de cargas superficiales depende de las propiedades del material, la energía entregada en cada tramo está determinada por el producto E por J, que en conductores óhmicos se relaciona con la resistencia. Esto sucede tanto en continua como en alterna. Para describir el régimen estacionario en alterna, podemos representar el circuito mediante elementos distribuidos a lo largo del mismo. A cada tramo le corresponde una resistencia, una inductancia en serie para tener en cuenta la oposición del circuito a los cambios en la corriente y, debido a la diferencia de potencial entre puntos vecinos del conductor, también existen capacidades distribuidas entre distintas partes del circuito. Cuando se modifica la tensión aplicada por el generador, la carga asociada a estas capacidades cambia. Esta variación se propaga a lo largo del circuito como una onda, descrita por la ecuación del telegrafista.
modificando la distribución de las cargas superficiales al ritmo de la señal aplicada. El cambio oscilante de estas cargas se traduce en una variación del campo eléctrico que generan. Como resultado, el campo eléctrico y por lo tanto la densidad de corriente en el conductor también oscila, al igual que el campo magnético asociado. Así, fuera del conductor, los campos eléctricos y magnéticos varían en el tiempo, dando lugar a un vector de Poynting también oscilatorio, que mantiene en promedio su dirección desde la fuente hacia la carga. De esta manera, la energía ahora oscilante sigue fluyendo hacia la carga y entregándose en cada tramo del circuito. En los circuitos de baja frecuencia, los campos electromagnéticos se propagan y ajustan en las cercanías del conductor, estableciéndose la distribución de cargas superficiales y el campo interno. Aunque no se manifiestan como ondas radiadas, estos campos están asociados a un flujo continuo de energía desde la fuente hacia la carga. En el resistor, el flujo de energía que entra desde el exterior, descrito por el vector de Poynting, coincide exactamente con la energía que se disipa en el material según el término E por J. En régimen estacionario, la energía del campo no disminuye. La fuente repone continuamente la energía disipada, manteniendo la diferencia de potencial, la corriente y la distribución de cargas superficiales que sostienen el campo eléctrico en el circuito. En el resistor no se almacena energía. La energía que entra en cada instante es exactamente la que se transforma en calor. Es un sistema en equilibrio dinámico. La frase "cuando hay una pendiente la energía fluye" es útil como imagen mental, pero tomada literalmente puede inducir a error porque la energía no tiene carga eléctrica. Entonces no puede caer por un potencial eléctrico como cae una carga. No es que exista una sustancia llamada energía moviéndose por una pendiente. Lo que existe es un campo electromagnético cuya distribución espacial cambia de manera continua y cuya energía se redistribuye. La analogía de la pila de libros captura bastante bien esto. La fuente mantiene una distribución de campos que se reorganiza continuamente, transfiriendo energía desde regiones donde se inyecta hacia regiones donde se disipa. Costó, pero finalmente logré ajustar mi interpretación y espero que este recorrido no haya generado más confusión, sino todo lo contrario. Entender este tema no significa abandonar la intuición, sino refinarla para que sea coherente con las leyes de Maxwell.